sus instrucciones de velocidad las voy a tener presentes al pie de la letra. Las restantes instrucciones me las brindó el señor arzobispo de Buenos Aires, Mario Cardenal Poli, desde el púlpito de San Cayetano en el día de ayer. Y una la voy a tener especialmente en consideración y otra no me va a ser posible. La que voy a asumir es aquella de que los legisladores no interrumpan la tradición de legislar para el bien común. Y la que no va a ser posible es el anuncio de que pueden nacer en adelante, y no debemos evitarlo, un varón o una mujer que tengan los dones académicos para llevar a nuestro pueblo por el camino del presente, la paz y de la justicia. Por mi edad, si es ungido con el óleo de Samuel desde Perdón, Roma... no le entendí. ¿Puede leer la frase de nuevo? ¿Cómo no? ¿Quién sabe si entre ellos, es decir, las personas por nacer, pueden nacer un varón o una mujer que tengan los dones académicos para llevar a nuestro pueblo por el camino del presente, la paz y la justicia? Indudablemente nuestra posición será derrotada, pero el avance cultural y legislativo es indetenible. Y le pido, por favor, señora presidenta, que lo entienda desde su buena fe. Este es el Código Penal argentino. Es lo que se plantea reformar hoy. No es la Biblia, no es la Torá, no es el Corán, no es el Talmud. Es la voluntad del legislador laico, que solo vela por el bien común, por valores comunes como me estaban ordenando, pero que no son valores neutros y nunca son propiedad de un solo sector. Es el Código Penal que debe dictar el Congreso de la Nación por imperio de nuestra Constitución. Pero como desde el fondo de los tiempos los sectarios confunden pecado con delito, se ingresa en lo que algunos llaman un dilema, camuflando su reclamo de ser dueños de la verdad. En serio, si luego de 44 años vinculado al tema me quedara en un dilema, creo que el problema ya sería mío por inútil y no de la cuestión en sí. Y no quiero hacerme el listo ni el imbécil. Me basta compartir de la legislación penal argentina vigente desde 1921. Pero a sabiendas de que el presente que nos circunda es sustancialmente diferente por muchos motivos. Las leyes no se reforman por viejas, sino porque dejan de ser útiles a la realidad. Y este es el sustrato de la reforma hoy planteada. No obstante, era tan bueno lo viejo que, sabiamente interpretado por la actual Corte Suprema, resuelve todos los problemas. Pero los fanáticos ni eso consintieron. Atrasan y atrasan y atrasan y la Argentina atrasa. Y quédese tranquilo, presidente, claro que hay dos vidas. Tengo perfectamente asumido que hay dos vidas. Siempre hubo dos vidas. Lo que hay son decisiones de política criminal, no dogmáticas, que corresponden a la política que fije el legislador al sancionar el Código Penal. Y si no, piense simplemente, si puede pedir silencio, no sé quién tiene ganas de hablar. Piense simplemente que hasta hace no pocos años existía en el Código Penal argentino el infanticidio, que era sancionado como una pena mínima, y era la muerte de un niño recién nacido dentro del periodo puerperal, calculado en 40 días aproximadamente. Se anuló, debe volver. Hoy los jueces hacen esfuerzos extraordinarios para fijar circunstancias que atenúen esa pena. Nuestro legislador histórico, el de 1921, tuvo muy en cuenta que esto se trataba de un ataque al feto dentro del título de delitos contra la vida. Y no hay fábula posible que a mí me pueda hacer cambiar de opinión en orden a la constitucionalidad o no de esto. Y ya pasaré a explicarme por qué. La primera ley represiva del aborto es de 1887, es la ley 1920. Y rigió durante 38 años hasta 1921, sancionada como ley 11.179. 88 años después parece que no se ha cambiado nada y que la ciencia no avanzó, la concepción penal tampoco se modernizó, que tendríamos que volver a 1987 porque no se acepta ni siquiera la violación. Y en usted lo admito porque lo hace desde la espontaneidad, desde un pensamiento sin filtro, pero no de aquellos que dicen estudiar el tema y armar organizaciones para sostener cosas que verdaderamente son inatendibles. Vuelvo a la historia. Venida de diputados en 1921, con media sanción también, la Comisión de Códigos de la Cámara de Senadores el 23 de septiembre de 1920 introdujo cambios en la media sanción sobre el aborto.
por fuera de todo dogma religioso, tomando en cuenta, como me pide el cardenal, el interés de la sociedad en su conjunto. Y era el Código Penal de conservadores populares y democráticos, salvo el día de las elecciones. Integraban la comisión del Senado, de ese Senado de la modernidad, adelantado a todos los países del mundo, Joaquín B. González, rector de la Universidad de La Plata, y acá hay varios egresados de esa casa, Enrique del Valle Berlucea y Pedro Garros, senador por San Juan. El mismo día se aprobó. Un año exacto después se aceptaron los cambios en la Cámara de Diputados, cuya comisión era presidida por Rodolfo Moreno Hijo, ministro conservador de la provincia de Buenos Aires, y Jerónimo del Barco, al cual menciono porque es un exgobernador de Córdoba, con plazas y avenidas a su nombre. Solo insistió a diputados con la pena de muerte, que en revisión nuevamente, el Senado de Joaquín B. González rechazó, sancionándose el 30 de septiembre de 1921 el Código Penal argentino. El Poder Ejecutivo solo lo promulgó porque no había mandado ningún proyecto. Y entonces es la Comisión de Código del Senado la que dentro de los delitos contra la vida impone una sanción infinitamente menor a un homicidio para un aborto. Es una innovación jurídica adelantada al mundo de la época. La interpretación de incluir la violación nunca pudo ser cuestionada con seriedad jurídica, llegando incluso a incluirla en la ley 17.567 el general Onganía, cuyo mentor para el caso era Sebastián Soler. ¿Y acaso podía dudar Sebastián Soler de las dos vidas y de la claridad de incluir la violación al presentarle un proyecto de ese tenor a un cursillista que manejaba dictatorialmente el país? Por favor. Y desde entonces, luego esa ley fue derogada y se volvió a la histórica. ¿A quién se le ocurrió cuestionar la constitucionalidad del artículo 86 del Código Penal en todos estos años? A nadie. La Corte lo ratificó en FAL. Onganía lo ratificó con su ley. Los jueces no penan este delito ratificando su inutilidad permanentemente, tildando la sanción de pena natural. Si la Constitución se sancionó en 1994 y hasta el día de hoy, y en el 2012 se ratifica la vigencia de este artículo, que bien interpretado resolvía todas las cosas, ¿cómo es posible sostener esa inconstitucionalidad? Es una verdadera fábula. Y voy a hacer referencia a quien me la transmitió con motivo de la Convención Constituyente de la Ciudad de Córdoba, al ministro de la Corte, Juan Carlos Maqueda, que fue convencional constituyente de la Nación en 1994. Este tema estuvo a punto de hacer naufragar la Constituyente del 94 y fue salvada por Ricardo Alfonsín y por otros señores convencionales en el sentido de redactar el artículo 75, inciso 23, como una norma tuitiva de la madre y el hijo por nacer, pero en modo alguno negando la posibilidad que ya existía en la Argentina y que también era parte de la reserva de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de Defensa de la Vida en general, porque contemplaba no solo la ley argentina, sino las de otros países latinoamericanos, y avanzar entonces hacia adelante, con progreso, con futuro, con concordia y procurando los cuidados sociales, así como también lo hace el artículo 14 y 14 bis de la Constitución Nacional. Pero ¿qué pasa? En nuestro país al fanatismo, y fundamentalmente en Córdoba, no hay nada que le venga bien. No acepta el DIU, no quiere la píldora del día después, no quiere ningún anticonceptivo, ni siquiera ahora que me enteré que existía esto del chip de larga duración, que dura entre 1 y 3 años, no entendí bien. No acepta ni el preservativo, lo hemos visto en las sesiones de comisión, nada. Es un país para ellos, para su forma de pensar. Es como le gusta a ellos o nada. Y así no puede ser. Y tengo claro también, y lo asumo, que un delito no puede transformarse en derecho. Lo que se decide es que una conducta no sea penada como delictiva. En 1921 por motivos sentimentales. En 2018 por principios de humanidad, de solidaridad con la mujer y por alejarse de todo dogmatismo. No obstante, tengo para mí, y lo vengo viendo de acuerdo al tenor de todas las exposiciones, que en poco tiempo más, en alguna hora más, este Senado va a confundir pecado con delito. Los senadores por la provincia de Córdoba hicimos un esfuerzo de concordia en búsqueda de lo mejor para la sociedad argentina. Actuamos de buena fe. Escuchamos a las instituciones médicas, incluimos sus inquietudes
incorporamos la objeción de ideario, desbaratamos la persecución a los profesionales de la salud, pero nos equivocamos. No advertimos que estábamos ante las apetencias de un sectarismo insaciable. Por supuesto, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, incluso del culto evangélico que se expresó en las calles el sábado pasado, ninguna otra cosa pueden hacer. Es la religión y tiene que levantar su dogma. Eso es esperable, respetabilísimo y exigible por sus fieles. Yo nada tengo que decir. Pero sí a su aparato de obsecuentes de oficio, que se encargó injustamente de fantasear, de atacar, de ofender, de intimidar, de descalificar, de amenazar a senadores de la Nación sin que ninguno de nosotros respondiera nada. Como vengo diciendo, estos mismos sectarios pervirtieron los buenos efectos en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, de las consecuencias jurisprudenciales del caso Fall. Y para que lo entienda cualquiera, porque lo dije al principio, el Código Penal argentino no son las tablas de Moisés, son decisiones legislativas de política criminal, por motivaciones diferentes a cualquier dogma. Y si quieren hacer un código penal con dogmas religiosos, bueno, retomen los 10 mandamientos, si eso es lo que se considera desde los sectores, ni siquiera de la Iglesia, porque sé que no es así, sino de los que se reclaman como curadores de la Iglesia Católica o de algunos cultos evangelistas. Y van a ver que no es posible. Vayan mandamiento por mandamiento. Y si toman no matarás, como dije, estaba el infanticidio. Y como dije, estaba el aborto con una pena mínima, y como puedo decir, está el homicidio en estado de emoción violenta, y muchos ejemplos más. Todo el título de los delitos contra la vida. Siempre muere una persona, siempre se mata a una persona. ¿Quieren acordarse de no desear o no quitar la mujer al prójimo? Bueno, tenía un sustrato religioso y fue legislado en la Argentina. Estaba el delito de adulterio, muy en perjuicio de la mujer, porque para el hombre se exigía el amancebamiento, podía tener amantes o ser concurrente a prostíbulos permanentemente, pero un hecho de la mujer implicaba incurrir en adulterio. Por suerte, también eso fue derogado. La Argentina fue entonces abandonando desde el laicismo las tablas de la ley y derogó ese delito. ¿A quién se le recurriría hoy reincorporarlo? Yo creo que hay grupos que sí que están en estas mismas calles, que festejan ese tipo de cosas, incluso la falta o la abstención, la abstinencia, mejor dicho, de relaciones sexuales hasta el matrimonio o cuando fuera. Los artículos con basamiento religioso son pulverizados por la realidad. Quedan solamente para los países teocráticos islámicos, donde se sigue lapidando a la mujer y todos reaccionamos ante tamaña barbarie. Pero acá parece que no nos adecuamos, no nos adaptamos. El falso testimonio, no cometerás falso testimonio contra tu prójimo, es otro de los mandamientos. Sin embargo, alguna vez existió, que ya no existe, el delito de falsa denuncia. Y también se legisla cuando se miente en la prensa o se injuria, y a usted le ha ocurrido, siendo absolutamente erróneo y falsario, pero como se trata de delitos donde está en juego la noticia del interés público, tampoco pueden castigarse. Son actos de barbarie, porque se sigue confundiendo, como dije, delito con pecado. Y no entendiendo que el delito contra la vida, por razones de carga política criminal de cada figura, tiene distintos castigos. Por creer en todo esto que vengo diciendo, la senadora Rodríguez Machado, el senador Caserio y quien le habla fuimos incluidos en un inmenso afiche pegado en toda la ciudad de Córdoba, tildándonos de asesinos, genocidas. En el caso mío debe ser porque tengo la frente muy amplia, porque asumo que ya debo decir que soy pelado. En la playa de estacionamiento del Colegio de Abogados, en la frente me pintaron una cruz esvástica para que la vea mi hija cuando iba a estacionar el auto y le sacara una foto. Esta es la verdad. Este es el sectarismo de estas facciones. El senador Caserio, y a quien le habla realmente,
y entiéndame la expresión, si se quiere, inadecuada, pero no nos entran balas. Pero yo quiero rendirle un homenaje especial a la senadora Rodríguez Machado, porque ella sí tiene un anclaje social en la ciudad de Córdoba y en la provincia de Córdoba, y participa cercanamente a todos estos grupos que la han llevado a la máxima de las mortificaciones. Pero no importa, no importa, yo ya se lo he dicho personalmente. Laura Rodríguez Machado, que es la que más sufrió con todo esto, representa la mejor continuidad del pensamiento demócrata y liberal que fue ejemplo de progreso en Córdoba. Hay una Córdoba buena y que ilumina. La de Antonio del Viso, ministro del Interior, senador, gobernador de nuestra provincia, que promovía el registro civil, el matrimonio civil, la separación de la Iglesia y del Estado, el que trajo a las maestras normales norteamericanas a la escuela laica. Tiene plazas, calles, una calle muy importante en el barrio de Alta Córdoba, la llenaron de carteles con nuestros rostros. Jerónimo del Barco, el diputado nacional de 1921 que sancionó este tema del aborto, gobernador de la provincia, también con plazas y calles por toda la ciudad. Bueno, que vayan los entorchados, que no peguen nuestros carteles, que volteen el nombre de este exgobernador de su plaza. La de Ramón J. Cárcano, el primero que igualó a los hijos matrimoniales con los extramatrimoniales, adulterinos, incestuosos y sacrílegos, ignorando las ignacianas jesuíticas, y entiéndame bien a dónde voy, para pelearse con el obispo de la época y toda su clac de sacristía. Y era, en definitiva, el enfrentamiento de la Ilustración con el clericalismo. Es, en suma, el sustrato de la reforma universitaria de 1918. Del obispo y del rector no se acuerda nadie. Ramón J. Cárcano, 2 veces gobernador demócrata, merece un recuerdo permanente por su visión de progreso de la provincia. La de Amadeo Sabatini, despreciativamente tildado de un tanito de Villa María, nacido en Barracas, hijo de un inmigrante boloñés, seguramente el mejor gobernador del siglo XX, que se negó al asumir, a jurar por Dios y los santos evangelios con un escándalo de horda con la legislatura provincial y un boicot que no pudo empañar su inmensa obra de gobierno. Pero la verdad que en una Córdoba donde el futuro político, por lo menos así nos anuncian, todavía se quiere condicionar según se esté a favor o en contra del obispo, cometimos la osadía de abrazar juntos, sus 3 senadores, la independencia de criterio. Y el oscurantismo provincial, que es lerdo pero es seguro, no tiene un solo senador que lo defienda. Solo están para el insulto y el agravio. Nos pidieron la objeción de conciencia, la conseguimos, llegamos al consenso y no respetan que votemos a conciencia. Pero verdaderamente hay una Córdoba bendita de la democracia y de las ideas que han iluminado siempre con antelación a este país. Pero hay una Córdoba inferior, que ora y embiste cuando se digna usar de la cabeza. Y si ese soneto no le suena, es el mañana efímero, es lo que va a pasar ahora. Se va a rechazar la media sanción, efímeramente. Mañana será presente, será futuro, pasarán meses, pasará algún año, pero esto, como le dije, se va a sancionar. Queríamos una reforma penal de valores humanistas, solidaria con las mujeres, y solo recibimos cornadas y puñaladas traperas. No importa, Presidenta, ya termino. No vamos a perder su respeto, ni tampoco el respeto del resto de los senadores. Votaremos afirmativamente la media sanción para ser coherentes, incluso respetando el acuerdo político que tenemos, que luego nuestro proyecto de concordia y consenso tendría que ser el que progrese. Pero bueno, es así. Nos ocurre como en los anónimos, que la secta del incienso le enviaba en su lecho de muerte, anoticiándolo de los avances de su cáncer de pulmón, a quien yo creo ha sido la pluma más fina y más lujosa de la Córdoba del siglo XX y hasta la actualidad. Es Deodoro Roca, el numen de la reforma universitaria anticlerical. Jamás se lo iban a perdonar, jamás. Le mandaban cartas para avisarle, como le digo, que cada día estaba un poco más cerca de la muerte. Y para eso él tuvo una sola respuesta. Y nosotros vamos a ensayar la misma, con la sutil fruición, tal vez irónica, que nace del giro.
nuestro voto tendrá como consecuencia los odios que nos costó tanto ganar. Gracias, Presidenta. Gracias.